Y me gustaría comenzar, don Julio, muy buenos días, gracias por ayudarnos a realizar el programa y a conocer su opinión sobre el tema. Me gustaría conocer su opinión sobre el tema de Dina Boluarte, porque siempre que lo hemos entrevistado usted tiene un buen concepto de la señora Dina Boluarte, pero acaba de salir un informe de la Contraloría que indica de que Dina Boluarte habría incurrido en una infracción constitucional al haberse mantenido como presidenta del club Apurímac y también como vicepresidenta de los clubes departamentales en nuestro país. Y es considerado infracción constitucional porque no podía hacer nada de eso después del 28 de julio. Entonces, algunos comparan el caso con el de Muñoz, aunque Muñoz fue al directorio de una institución pública y estos son instituciones privadas. Y Dina Boluarte, luego del 28 de julio, que juramentó y luego asumió como ministra, ha firmado documentos y la coloca en una situación muy complicada que podría llevarla, según el informe de Contraloría y por lo que está haciendo la oposición, a una inhabilitación, una sanción constitucional. Y que dejaría a dos frentes, ya Castillo y la señora Alba frente a frente en la sucesión constitucional, si se quieren tumbar a Castillo, por lo menos hasta el 28 de julio, si es que la señora continúa presidenta del Parlamento, ¿no? Pero ese panorama es muy complicado, pero lo he leído usted en redes y como que más sobre todo en Twitter, como que no le cuadra, no le calza esta situación de lo que está pasando con Dina Boluarte. Muy buenos días, don Julio. ¿Qué tal? Saludos a todo el pueblo de Tacna. Yo quisiera en primer lugar iniciar esta presentación diciendo de que el Perú asiste nuevamente a un intento de vacancia del presidente ante el fracaso de los otros. Y creo que no hay argumento, como se va a ver con la explicación que voy a dar, para que se intente tumbar a la vicepresidenta Dina Boluarte, puesto que ella abandona el cargo el día 29 de julio, firmando cuando ella es elegida. No olvidemos que ella es elegida con Pedro Castillo con 8.500.000 votos, y que sus acusadoras o son abogados de estudios caros que trabajan en la Comisión de Constitución, o son, por otro lado, congresistas como la señora Gallardo, que no tuvo ni 9.000 votos, igual que la señora Chirino. Así que vamos por partes. Primero, hay una representatividad que se quiere cuestionar, y dos, de que los argumentos son febles, porque ella efectivamente pidió licencia al Club Apurímac. Además, llama mucho la atención que se escoja un hecho tan anecdótico y secundario como la presidencia de un club como pretexto para toda una acusación constitucional. Esto muestra mala fe, mala leche, mala intención, no es democrático. Pero es la Contraloría General de la República. Le decía, es la Contraloría General de la República. Don Julio, ¿me copia? El informe es un... Sí, te ya, le decía, es un informe de la Contraloría General de la República. Bueno, pero yo quisiera responderte a eso de la siguiente manera. Cuando un informe tan preliminar que dice podría, porque no hace acusaciones, no le impugna, dicen podría haber conflicto de intereses, debería investigarse, y sin embargo la carta con la cual la manda el gerente, que a propósito de la Contraloría es un conocido humorista, le envía al Parlamento con ya el pedido de la acusación constitucional, algo absolutamente irregular. Lo que la Contraloría ha dicho en ese informe es muy relativo, todavía requiere comprobarse, y las 13 documentos con los cuales han querido responder a la primera defensa que ha hecho la vicepresidenta han sido, todos ellos son documentos de regularización, de entrega de actas, de entrega de funciones, de entrega de determinados manejos que ella tenía en cuenta bancaria, etcétera. Todo legal, todo correcto. Porque si algo caracteriza a Dina Boluarte es su absoluta corrección. Ella no mete la mano en la plata del Estado, y ella se ha diferenciado claramente de cualquier intento de fraudar documentos o de ponerse en una situación así que sea completamente fuera de la ley. Claro, no se ve en los hechos de que hay un tema de favoritismo, ni manejo económico, ni manejo de aprovechamiento personal, pero según lo que dice la Contraloría no lo podía hacer. O sea, seguir ostentando esos cargos en esa fecha. La Contraloría
está diciendo que este es ejercicio de un cargo y confunde el cargo público con el cargo de una asociación privada, primero. Y segundo, los dos abogados que han salido, que no son cualquiera, son el primo y el señor Urbiola, ambos pues acuden al Club Nacional, pues la diferencia es que la señora Boluarte va al Club Apurímac a bailar su bañito y a verse con su gente. Esa es la gran diferencia. Acá hay todo un sentido cultural, de clase y político detrás del tema, ¿no? Y refleja la intención de, en este caso, a dar 3 pasitos. ¿Cuáles son? Uno, primero, lograr que se suspenda, porque están pidiendo incluso la inhabilitación de la señora Boluarte, cuando hay 3 medidas que se pueden tomar, que son la de la suspensión, y hay una medida, y luego la medida de propiamente la suspensión de los cargos públicos, de todos los cargos públicos, no son 2 medidas. Y creo que acá, y por supuesto está la vacancia del cargo también, acá hay un tema que yo creo que hay que aclarar. La intención es que el primer paso sale Boluarte, segundo paso sale Castillo, con una suspensión constitucional igualita, y 3, el tercer caso es que sube María Carmen Alba. ¿Cuántos peruanos quieren que ella suba? Veamos las encuestas y tendremos la respuesta. Entonces el caos político que se va a crear es descomunal y no les importa, porque para ellos se ha vuelto una meta cambiar a la presidencia de la República elegida legítimamente. Ya, pero la foto ahí es complicada porque Dina Boluarte era como que estaba al medio de esa llegada de María Carmen Alba a la presidencia de la República. Caí de ese afiche, es un frente a frente entre Castillo y Alba, y la verdad que piel de gallina se le pone a uno cuando piensa eso. Mire, yo creo lo siguiente, no vamos a negar, ni lo voy a negar yo, que soy un analista independiente de ninguna manera, por más que yo admire a ciertas personas que están en el ejercicio del poder o en la oposición, simple y llanamente yo creo que hay errores que son imperdonables, ¿no? Lo que ha pasado en el Ministerio de Agricultura refleja improvisación y corrupción, bien claro, ¿okay? Y eso afecta al país. Igualmente, el error cometido de meter a un tipo que no tiene 2 ideas de frente, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, también. Esos errores son todos errores que tienen que ser corregidos porque ya vamos por el 5.º gabinete y la verdad que un país no se gobierna así. Ese es un tema. Pero el otro tema es la legitimidad de las autoridades. ¿Usted quiere ahorita un adelanto inmediato de elecciones? Claro que a mí me provocaría que hubiera, porque yo me dedico a la asesoría de campañas electorales, ¿no? Como tú bien lo sabes. Y asesora a candidatos y lo he hecho con éxito en todas las campañas donde he participado. Pero en este caso estamos asistiendo a un momento en el cual el Perú no está preparado para una elección general, salvo que queramos repetir lo que ha pasado con los últimos 2 congresos, ¿no? Es decir, este congreso y el anterior congreso, producto de una crisis política. Entonces hay que hacer reformas y hay que tomar medidas y hay que pacificar el país. Yo creo que, por ejemplo, en un momento dado, el presidente de la República podría comprometerse a un proceso en el cual ponga fecha al fin de su mandato. Por ejemplo, ¿un adelanto de elecciones? Podría ser, ¿por qué no? Si estuvo en un discurso que llevó al Congreso en una oportunidad. Y eso se lo puso el Premier. O sea, esas cosas se pueden discutir, pero eso no quiere la derecha. Lo que la derecha quiere es preparar la campaña electoral municipal para que gane el señor López Aliaga, que además yo le pronostico y le apuesto a usted un buen picante y un poco bien, de que no va a salir elegido de ninguna manera, porque la mayoría urbanas no están en este momento en la onda de aceptar que una persona con sus características gobierne la ciudad de Lima. Pero en todo caso, esas son hipótesis. Sí, pero a tu pronóstico, en el cual coincido, la alternativa es Urresti. Bueno, pues, pero yo creo que hay otras alternativas también en el panorama, ¿no? Están todavía recién perfilándose, ¿no? Están frías todavía. Pero este es un país con malos candidatos. Tú sabes que la última temporada, además, los que nos dedicamos a la asesoría política no tenemos mucha suerte, porque nos tocan pues unos candidatos que realmente terminan después en tremendos problemas. Así que yo quisiera decirte lo siguiente: yo creo que el problema del país pasa porque haya un acuerdo político. Y no me cansaré de repetirlo, si no hay la madurez para poder hacer un acuerdo político, va a ser muy difícil que las cosas funcionen. Por ejemplo, en este momento es necesario un acuerdo para 3 o 4 cosas sustanciales. Primero, ¿cómo enfrentamos el problema de la importación de los fertilizantes? Ahí hay que tener alternativas variadas, diversas, y son todas técnicas. Pues bien, llamemos a los técnicos y resolvamos eso. El Perú no necesita urea para la sierra. El Perú necesita básicamente la urea para la agroindustria de la costa y la producción de alimentos costera, que es muy importante. Entonces, eso hay que afrontarlo y hay que focalizar en una meta. Segundo, ¿cómo paramos el efecto de algunas medidas económicas que se han tomado?
que no ha significado una baja en los precios. Pues hay que pasar a usar cupones y bonos que permitan que la gente reciba dinero en efectivo para paliar en algo el hambre, sobre todo en los sectores más pobres. Y eso... Pero, don Julio, eso los economistas le dijeron al gobierno antes de tomar las medidas que pasaron por el Congreso y el lío del Faisán y todo lo demás. Focaliza y entrega a los comedores o a la gente que necesita. No se podía, porque eso tiene un proceso. Recuerda que Yanapay fue una hazaña que llevó adelante justamente la señora Boluarte, a la cual la derecha quiere votar. Ya, pero no se podía, ¿qué? ¿No se podía hace 3 meses y ahora sí se puede? No, por hacer tiempo. O sea, para poder ir a usar el sistema bancario como se ha usado para 13.500.000 personas, se requiere tener por lo menos un mes o 2 para preparar todos los recursos necesarios para ello. Todavía no tenemos un sistema automático. Pero exoneraron impuestos y nadie se ha visto beneficiado. No ha bajado nada. O sea, esto no es que tú vas con tu tarjeta de crédito al banco de crédito y haces un ejercicio de recibir dinero. No, pero a ver, en ese punto tengo 1, comedores populares. 2, tengo gente identificada de escasos recursos. A eso se empieza a focalizar. Lo que acabo de hacer es soltarle plata a la clase media para que saque su AFP, porque los otros que tenían menos AFP ya la sacaron en los anteriores retiros. Los que tenían más, que es clase media y alta, van a poder sacar su AFP. Pero lo demás abajo es lo que preocupa a los que no tienen estabilidad laboral, los que no tienen CTS, los que ni siquiera tienen atención en salud u otras, y que el día a día lo ven en la informalidad, que son el 70-80% de peruanos. Mira, el impacto de esto tiene que medirse. Yo creo que está beneficiando principalmente a los intermediarios comerciales. Y eso se sabe en esta medida. Pero no había otra alternativa en ese momento, mi querido amigo. No había. Lo que yo tengo entendido, porque la propia ministra Boluarte salió a decir de que debía usarse bonos, que ese era el mejor camino. Ahora, podemos usarlos, por supuesto, pero que se ponga en orden el país para hacerlo. Y sin ningún problema. Pero con el acoso político sencillamente es muy difícil poder resolver ningún problema. Y lo que quieren es trabar el funcionamiento del Estado, y lo que hay que hacer es destrabarlo. ¿Cómo? Por ejemplo, los bonos podrían estar rápidamente funcionando en los 6.500.000 familias a las cuales llegan los programas sociales del MIDIS, que ya van a ser 7,5 millones probablemente en unos cuantos meses. Entonces, eso ya es una base para poder llegar efectivamente a los más pobres del país, con bonos que permitan que la gente compre alimentos, que es el principal reto. Bueno, la segunda medida entonces era el alivio a la pobreza por el lado de los bonos. El tercero es actividades de reactivación que se llaman contracíclicas, que permitan evitar que la inflación y que el ciclo favorable que tenemos de los minerales, pero desfavorable de los alimentos, se convierta en un enredo sin solución. O sea, tiene que haber, en tercer lugar, una solución a estas grandes deficiencias que estamos recibiendo en el mercado internacional. Y en todos los casos requiere eso unidad nacional, leyes y un convenio para poder llevar adelante. Y lo cuarto es los recursos. Una crisis no se puede enfrentar sin plata. Estamos gastando rápida y aceleradamente dinero de nuestras reservas y tenemos que asegurarnos de que, por ejemplo, la minería funcione bien, se expanda y permita sostener ese crecimiento, porque es la locomotora del Perú. Y ahí es donde están los errores más graves que ha llevado al presidente a producir el cambio de ministro de Energía y Minas, ¿no? Que además fue parte de un pacto para el Parlamento y que ha llevado a un problema sin solución, porque resulta que el hombre no solo no tenía la capacidad, sino que encima tomó actitudes agresivas como querer sacar al presidente de Petroperú, que es Humberto Campodónico, un respetado economista de larga trayectoria, además de un hombre completamente identificado con las causas del cambio social en el país. En fin. Pero en los cambios, ¿cree usted que van a solucionar este problema? Yo no creo que el cambio de ministros es lo determinante. El ministro de Energía y Minas, el Ministerio de Energía y Minas, más allá del ministro, ha demostrado una ineficiencia total. El de Agricultura ha sido lo mismo. Sí, pues, pero es que está usted poniendo a gente incompetente, ¿no? Por eso el aparato no está funcionando. El aparato está, hay una base fundamental que es la burocracia que está muchos años digamos, ejerciendo las medidas administrativas. Y yo le aseguro que al Estado debe haber entrado unos 2.000 o 3.000 personas en total. Es lo que yo calculo. ¿Qué es lo que pasó con todos los gobiernos en este país? Y algunos han entrado con mucho más gente. Humala habrá metido unos 7.000, 8.000 personas. No es más, pero claro, van a cargos claves y entrampan todos y usted además vota a los que tienen experiencia.
Y creo que el respeto por la tecnología y por la ciencia es vital. Yo veo ahí un camino en el cual es necesario cesar el acoso político y llegar a un acuerdo básico. Le he dicho 4 puntos que son esenciales, sí, pero, para que la gente no se muera de hambre y reactivar la economía, ¿no? Pero realistamente eso creo que hoy es imposible. Con la, digamos, por más predisposición que el gobierno pueda ponerle a un diálogo, una conversación, a acuerdos mínimos con la oposición, ¿usted cree que desde el Congreso va a haber una predisposición a sentarse, a conversar y llegar a acuerdos, no solamente por los 130 parlamentarios o los de, llamemos, los sectores del centro hacia la derecha, sino por los titiriteros que están atrás, moviendo los hilos, capturando SUNEDU, SUTRAN, Jurado Nacional de Elecciones, TC, que es lo que están buscando y armando hacia ese lado? ¿Creen que va a haber un ánimo de arriar banderas por el bien del país? Mira, yo creo que hay que ser realista, como tú dices. Yo creo que lo que debemos hacer es no rendirnos ante este tipo de actitudes que son extremistas, ¿no? Lo que el país necesita es paz y tranquilidad. La paz no va a venir si, por ejemplo, se empieza un proceso de vacancias con la vicepresidenta, se sigue con el presidente, y de ahí, ¿qué cosa hay? María Carmen Alba tiene la capacidad de gobernar este país. ¿Puede el señor Porqui ser el presidente del Perú, por favor? Llevaríamos una confrontación social inevitable y una crisis mucho más larga. Lo sensato es ver un proceso de transición que puede incluir, como dije antes, puede incluir algunas decisiones respecto al proceso electoral y otras que pueden favorecer una solución. Lo que pasa es que también, si es que tú estás haciendo que tu gente propagandice en la calle que cierren el Congreso, ¿no? Y por otro lado la derecha propagandiza que se vaya el presidente de manera violenta, intempestiva, si se puede preso mejor, pues es una situación de entrampamiento que no te da ninguna solución. Entonces, de esa solución, de esa situación de pierde, solo se sale con algunos nuevos actores que ayuden a resolver una mesa básica de discusión sobre cuáles son los temas principales. Yo he puesto 4, podrían ser 6, pueden ser 2, pero esos temas de acuerdo son los claves, y a eso no se dedica el Congreso. Pues a mí me da risa cuando veo a la señora Norma Yarro enfurecida en la televisión diciendo que hay que hacer respetar la ley por una tontería como lo del Club Apurímac contra la vicepresidenta, porque ella sí tiene responsabilidades legales muy graves producto de la gestión municipal de Lima, ¿no? Pero estoy de acuerdo con la Norma Yarro, pero dígame un congresista que haya dicho algo coherente en las últimas semanas. Bueno, que haya dicho algo coherente respecto a qué. A cualquier tema. Bueno, no seas exagerado tampoco, mi querido amigo. Alguno. Son bravos y radicales. Ay, mira, mi congresista pidiendo cambio de bandera. Bueno, pues, pero eso es ella explicó anoche en la televisión. ¿Qué explicó? Que había metido la pata. Ni siquiera tiene la capacidad de pedir disculpas. Bueno, pues. O sea, pero es que no encuentro el balance. Por eso es lo que yo digo. Pero el problema acá es quién se va, pues. ¿Se van todos? La solución es un abismo electoral que no sabemos de qué va a resultar. Pero es que va a llegar es que, don Julio, en mi opinión, y se la consulta usted con la experiencia que tiene, en mi opinión, si estos sectores que hoy han coincidido en algunas cosas, pero están enfrentados en el tema de la vacancia, ¿no es cierto? Ese es lo principal. Porque por abajo están llegando a acuerdos TC y otras cosas. Pero ya, están así, dándose duro en ese tema, y ahora con lo de Dina Boluarte, ahí van, ¿no? Están en este tema. No se dan cuenta de que el tema principal para la gente, el universo de los ciudadanos, no es ese. Y creen que tirando una norma de la AFP la gente se va a quedar tranquila y no va a tener hambre en los próximos meses. Si no toman la medida ahora, la gente por hambre los va a sacar por incompetentes, por ineptos y por los espectáculos políticos en los cuales han estado metidos, mientras la gente tiene que romperse el lomo. La calle está fría, la calle no ha protestado, no se ha movilizado por actos políticos, pero ya cuando le tocas el bolsillo y no le alcanza la plata y ve los precios subir en las estanterías o en el piso donde lo venden, pues ahí sí va a sentir indignación al primer hecho y los va a sacar a todos. Obvio, pero ese es resultado de una movilización social que no va a tener la capacidad de liderar un cambio ordenado, que es lo que queremos, ¿no? Pero así se dan por los procesos. Yo te digo una cosa, aquí nosotros somos periodistas y somos analistas y no estamos para desearle un buen futuro a los políticos, sino desearle un buen futuro al país, ¿no? Y este país tiene que cambiar el régimen político, tiene que cambiar el sistema que tiene ahora, que está atorado, que no permite incentivos para que se
comporten bien los congresistas. Por ejemplo, un evidente incentivo es la reelección. Se cortó la reelección, pero el señor Vizcarra le dio la gana. Así fue la cosa, así de rápida. Porque el pueblo decía no reelección porque lo identificaba con la corrupción, pero la reelección una sola vez, no 20 como hacía hasta ahora, puede permitir que haya una cierta continuidad, si es que el Congreso es bien elegido. ¿Podría la bicameralidad ser una solución? En tanto sea regional, podría ser un proceso que ayude al proceso democrático, pero ahí no está el eje. El eje está en que el voto termine siendo un voto que selecciona, un voto que elige a un desconocido. Para eso requiere partidos. Y ese proceso va a tomar años en el Perú. Décadas, creo yo, con esta gente. Víctor Raúl decía que un partido demora 20 años, ¿no? Barrante decía que 40, ¿no? Pero en fin, yo creo que no hay otro camino. Ahorita no hay manera de que el Perú se arregle si la parte política no se arregla. Y no hay conciencia en el Congreso. Tú has dicho bien, ¿cómo es posible que alguien salga con el tema de la bandera? Pues es un absurdo. Sin embargo, no se discuten cosas importantes como el código laboral, el tema de la tercerización, que son vitales para los trabajadores, o sea, que son para ellos, para un tercio de la población nomás. No el gobierno podría enfrentarse al legislativo en diversos temas, incluido el tema de la vacancia. Pero lo primero que deberíamos tener es un gobierno desde el Ejecutivo meridianamente eficiente. Si tuviera esa capacidad, podría ir con el Congreso a dividir, a luchar leyes, normas, pero no, pues si nos coloca gente que no tiene capacidad, que no da muestras de resultados, y que hay 50 ministros hasta el día de hoy, de los cuales creo que le han censurado 1 y 2 salieron antes de que lo censuraran. O sea, hay 47 que fueron cambiados porque no le funcionaban. Perdón, si son 19, 18, 19 ministros, tú tienes más o menos casi 100, ¿ah? El otro día ¿no? Pero ha cambiado 50, Tienes razón. Mira, ha cambiado 50, o sea, ¿cómo puedo tener O sea, yo voy a cambiar de gerente cada 3 meses, cada 2 meses? ¿Por qué funcionan algunos ministerios bien? Te digo cuáles. La Cancillería. Porque el que está ahí, si bien no es un diplomático, es un experto en derecho. Y es un hombre muy ponderado, muy formado. Miris, porque está la ministra que sabe del tema lo necesario como para ser sabia y no haber arrasado con todo el personal, sino haber establecido una continuidad que ha permitido que esos servicios sigan funcionando. El Ministerio de Educación, donde ha puesto al frente a un educador de mucha experiencia, que mal que bien lo está haciendo todo lo bien posible. Eso no quiere decir que tenga los presupuestos y todo para cumplir con todo, pero ahí tienes otro ministerio que anda bien. Y no sé cuáles más podemos contar, pero los principales que son los vinculados a la producción. Quizás justicia, ¿no? Porque es un ministerio fácil de manejarse, pero el tema principal está en los grandes ministerios que tienen que ver con obras públicas y que tienen que ver con lo que es la gestión central del gobierno. Y pues hay que hacer un cambio, definitivamente. Y a mí me parece que es muy urgente de que también se considere la posibilidad de que ese cambio incluya al primer ministro, ¿no? Que yo lo veo que él ya personalmente incluso no está muy animado a seguir en el gabinete, ¿no? Ahora, hizo cambios el domingo sorpresivamente, y ya la cosa se había calmado, había que analizar quiénes eran los ministros, algunos de ellos no estaban para la talla del cargo que iban a dar, según el currículum que ellos mismos habían presentado, pero sale un discurso Castillo y dice, ya, y vamos a hacer más cambios, ¿ah? ¿Qué necesidad de mover el gallinero? ¿Ah? Sí, pero... Bueno, tú sabes que hay un meridiano especial para Chota, como hay otro para Huancayo, como hay otro para Cusco, y supongo hay otro para Tacna, es decir, cada lugar tiene su idiosincrasia, su manera de razonar las cosas, porque son temas ya que tienen que ver con la forma de ser de cada persona, la cultura local. Y creo que aquí hay un impulso a hacer las cosas apresuradas, que lleva simplemente a que no pases por lo que tienes que hacer. Yo he trabajado en selección de personal durante 5 años de mi vida, en una empresa familiar. Y tú notas, y ahí aprendes cómo es que uno busca a la gente, ¿no? Ya, ahora, pero en ese tema de lo que es la idiosincrasia, yo no sé, pero ¿tú crees que hay alguien que pueda tener cercanía al presidente siquiera para darle una asesoría política? O sea, porque creo que a Palacio han entrado desde chamanes, menos consultores políticos. Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que el gabinete es el gran eje del gobierno y es ahí donde tiene que reposar el presidente para lograr tener el manejo que él no tiene.
El problema es que a ese gabinete tú no has metido a algún gran administrador del Estado. ¿Me dejo explicar? Y eso es crítico. Ese puede ser un ministro de Economía, por ejemplo, con un manejo medio draconiano de la economía y a la vez que aplique a la gestión pública la exigencia de resultados. Eso ha pasado, eso puede haber, eso hay en el país. Y yo creo que ahí hay, ese es uno que es un eje muy importante del MEF. Y otro eje muy importante es la PCM. La PCM no puede estar dedicada a la política, tiene que estar dedicada a la política más a todo lo que significa la gestión del Estado. Y eso está descuidado abiertamente ahora porque no se le ha dado la prioridad del caso. Claro, el jefe de gabinete es el gerente. Así es. El gerente es, y no lo puedes estar llevando a cada gabinete por todo el país cuando tiene que gerenciar desde sea Lima o el punto donde se encuentra todo lo demás. Mira, yo veo los gabinetes descentralizados como una cosa positiva, pero si tú los programas pues cada 15 días, y entonces cada semana descalabras el funcionamiento diario. Pero yo te diría algo más. Yo creo que en el poder político, en el Perú, hay la costumbre que cambiando resuelve los problemas. La respuesta es, elige bien para que los ministros duren. Mejor es un ministro que dura 5 o 6 años, dura los 5 años del periodo, a que sea un ministro que tú lo cambias a los pocos meses. Tiene que haber una evaluación del personal, una evaluación de sus características, de una evaluación humana incluso, para saber si es una persona que se puede llevar bien con los demás. Yo creo que ese es un tema muy importante, o que sabe hablarle al pueblo sin aparecer como un neurasténico, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema esencial. El capital humano con el cual tú trabajes tiene que ser manejado con mucho cuidado y tiene que ser sujeto a una evaluación que no puede hacerse en 2 o 3 días por un impulso del momento, ¿no? Don Julio, y para cerrar, los twitters de Cerrón diciendo que el partido no ha intervenido en la designación de estos ministros, incluido uno que es de Perú Libre, pero que es parlamentario andino, que el partido no ha sido consultado, ni se le ha hecho el requerimiento del caso y que no están de acuerdo con los cambios, incluido Bellido en algunos twitters. Yo creo que hay diferencias, ¿no? Pero si esas diferencias no se manejan bien, pueden terminar creando un colapso mayor. Pero es que Energía y Minas era un ministerio serronista. Yo creo que el presidente ha tomado un paso adelante y ha tomado una decisión respecto a que no puede continuar con ese tipo de manejo, ¿no? Y ha traído a alguien que ya conocía, que fue una ministra que tuvo solo una semana, ¿no? Sí, habrá que ver. Habrá que ver cómo es una persona hábil, conoce por lo menos el sector bastante bien. Por lo menos en el currículum se le ve que ha tenido experiencia en varios ministerios en cargos de alto nivel. Y conoce muy bien además el tema de los conflictos sociales. Yo la conozco por ahí. Creo que ese es un tema, a mi juicio, positivo, ¿no? Y me parece que el problema es dar una respuesta integral, pues. Que todo el conjunto de los que entran son debidamente evaluados, ¿no? Y ahí está el problema. Creo que el problema principal de este gobierno que se va a ir por falta de un director de recursos humanos y se va a ir por falta de manejo político, si es que se va en algún momento. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo supremo para impedir que incidentes como el que estoy señalando de un Congreso trepón que quiere llegar al poder a la mala, termine generando una crisis mayor. Creo que el Congreso lo que debería hacer es llegar a un acuerdo político para poder hacer que las cosas funcionen adecuadamente, por lo menos darle una temporada de tranquilidad al país para resolver el problema del hambre, el problema de los crisis de la minería y varios otros que están afectando al país. Pero el cambio de presidente no necesariamente es la mejor solución. Ahora, Dina Boluarte está en Davos, ¿no? Participando en el Foro Económico Mundial. Sí. ¿Por qué el presidente no viaja a estas actividades? ¿A Davos? O, por ejemplo, hubo la cumbre climática mundial, tampoco fue. ¿Por qué no deberían asesorarlo y decirle, oye, por lo menos anda a conocer el mundo y aprecia cómo son las cosas a nivel internacional para que sepas qué cosas se puede hacer con el Perú? Yo supongo que las decisiones son por las contingencias políticas internas, pero un mandatario no puede estar sujeto a eso. Creo que efectivamente él debería de estar presente. Él le pidió a último momento a la doctora Dina Boluarte que viaje y ella, lo ha hecho y está cumpliendo un gran rol allá. Hoy día se va a reunir con 4 presidentes de América Latina, entre los cuales está el presidente de Colombia, está el presidente de Honduras y están varios mandatarios, ¿no? Y va a tener reuniones de muy importante calibre con sectores de los que participan en Davos, que son empresarios de alto vuelo para inversiones en el Perú, ¿no? Claro, pero justo sale y le sacan lo de la Contraloría, parece ya no casual. Este es un operativo perfectamente armado, pues, ¿no? O sea, han estado a la espera de un momento, tanto así que los documentos con los cuales la Contraloría funciona aquí son bastante improvisados, ¿sabes? Aquí no estamos hablando de algo bien hecho, estamos hablando de algo mal hecho que probablemente en la argumentación legal también se va a caer.
Y si tú deseas, pues ¿crees? podría haber que vengan aquí a hablarte a los tagneños también sobre el tema, quizás de manera técnica el día de mañana, si tú lo deseas. ¿Crees que el Congreso termine censurando a Betsy Chávez? Yo creo que ella se ha movido con bastante sagacidad y te anuncio una primicia de la cual yo me he enterado, ¿no? Parece que van a armar un grupo entre el grupo de ella y el grupo magisterial, ¿no? Un solo grupo político y un solo grupo parlamentario. Sí, lo pero cual elevaría la potencia de ellos bastante como actividad en el Congreso. Bueno, la censura misma... es que yo la veo a Betsy como escudera, y ha salido igual que Salas, el de Cultura, salen más a los medios, pero justamente el Congreso lo que quiere es bajarse a esa gente que defiende Castillo. Entonces, si la censuro, ya no puede ser ministra, se va a quedar solamente encasillada en el Congreso. La dejo en ese lado e impido que siga creciendo políticamente por el otro. Mira, yo creo que hay toda la malicia del caso, pero aquí hay un cierto espacio que ella tiene para negociar. Pero es política. Es política. Claro, así es, vamos a ver, vamos a ver quién gana. Pero aquí está en juego una cosa muy importante. Es un código laboral que rescata muchos derechos de los trabajadores. Está la eliminación de una forma abusiva de tercerización que permitía que en la minería y muchas actividades haya gente que está 20 años con contrato de terceros. Está una serie de cosas que creo que se han cumplido en esa gestión y que vale la pena tomarlas en cuenta, ¿no? Porque reflejan de que hay un espíritu a favor de los trabajadores, aun cuando no son la mayoría del país, los trabajadores formales de este país son solo la cuarta parte, sin embargo es un trabajo meritorio, y creo que a los buenos ministros hay que impedir que se les saque por argumentos como los que están dando en estos momentos de algunos sectores, ¿no? Perfecto, gracias por acompañarnos el día de hoy, Julio, un abrazo. Bien, un abrazo. Gracias, bien.